Bien, soy Alejandro Mansur, laico de la diócesis de Loma de Zamora. Estoy en quinto año de la licenciatura en Teología y en cuarto año de la licenciatura en Filosofía. Estoy como profesor, pero además estoy también en la coordinación pastoral. Comunicación lleva por título Fundamentos teológicos para una ecología cristiana a partir de San Agustín. Bien. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, ¿por qué razón elegí este tema? Me parece que cuando hablamos de ecología, quizás para poder tener como un sustento o un piso necesitamos fundamentarlo desde la teología. Y me pareció importante, o mejor dicho, oportuno, tomar unos escritos de San Agustín, que es el comentario literario al Génesis, en donde fundamenta, podríamos decir, una teología de la creación. Esto es a partir de lo que el Papa Francisco en Laudato Si, en el capítulo segundo del Evangelio de la Creación, nos dice, y cito: si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejado de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Entonces pensaba, necesitamos construir o encontrar los fundamentos teológicos también a partir de este lenguaje que es propio de la teología. Por eso, en primer lugar, esta mi comunicación pretende encontrar su fundamento teológico para una ecología cristiana en la Sagrada Escritura, siguiendo las huellas de San Agustín, en particular, como le decía, en su comentario al Génesis. Por lo tanto, hablaré del cosmos como creación querida y amada por Dios y llena de bondad. En segundo lugar, iremos del cosmos hacia el microcosmos, que es el ser humano, para encontrar en él la huella de Dios y su participación como co-creador. Nos dice Génesis 1:31. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Agustín, en su comentario literario al Génesis, nos dice con gran intuición: busquemos fuera del sentido alegórico de qué modo se dijo en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Si en el principio del tiempo, esto es antes de todas las cosas, o en el principio, es decir, en el Verbo, que es el Hijo unigénito de Dios. Y más adelante insistirá: al decir la Escritura, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, entendemos que el Padre está incluido en el nombre de Dios y el Hijo en el principio. Hasta aquí abrimos. Por lo tanto, como primer fundamento de la teología cristiana, tenemos por creador de todo cuanto existe a Dios, y aún más, que todo cuanto existe fue hecho en Cristo, su Hijo, el principio. Como dice la Escritura, todo fue creado por Él y para Él. No solo es un primer fundamento teológico el afirmar la creación de todo cuanto existe, salido de la mano del Padre por medio del Hijo y en el Hijo, sino que pone los cimientos para el respeto y el cuidado de la casa común. Dado que, como dice Francisco, no somos Dios, la tierra nos precede y nos ha sido dada. Antes que el ser humano, como creación amada y pensada por Dios de manera particular, estaba la tierra. Y es la misma tierra la que alaba a Dios e invita al hombre a unirse a la alabanza cósmica. Para San Agustín, la forma de acercarse y de relacionarse con la naturaleza y con todo lo creado es la misma que establece la palabra de Dios. A saber, que la creación, por una parte, es un signo de la belleza de Dios, que invita a todo hombre a descubrir al Creador de tantos seres hermosos y armónicos. Toda la creación brota de la intención amorosa de Dios y es nuestra responsabilidad, en primer lugar como cristianos y en segundo lugar como teólogos o futuros teólogos, tomar conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe. Y por eso mismo, invitados al cuidado de toda la creación. Entonces tenemos este primer fundamento, que es: todo fue creado por Dios, por el Hijo y el Hijo. A partir de ahí, creo que tenemos ya una base importante para construir nuestra ecología. En el comentario que realiza Agustín del Génesis, nos aclara que el hombre es quien es bello junto a la creación. Esto es muy interesante. Y no de manera particular. Nos dice: él en particular es bueno, pero es mejor tomado en conjunto.
Si algunas cosas en particular se hacen disformes pecando, sin embargo siempre, y aún con ellas, será hermoso el universo. Acá Agustín observa que en el Génesis, en la narración, cada vez que habla de la creación, dice era bueno. Pero cuando toca el hombre, no dice que el hombre era bueno, sino que el conjunto, con toda la creación, es bueno. Dice Agustín como que está proyectando el pecado que va a cometer el hombre. Por lo tanto, el hombre en sí es bueno, pero más aún es bueno junto a la creación. Esto cambia radicalmente la mirada que se tiene de la superioridad y dominación del hombre respecto de toda la creación. ¿De qué se trata este pecado que, según Agustín, son disformes en su particularidad, pero no en el conjunto? Leemos en Laudato Si. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra. Aquí podemos entonces encontrar el segundo fundamento teológico, que se trata del lugar que ocupa el ser humano en el conjunto de la creación, como pecador, pero pecador redimido. Por último, y para terminar, en el primer relato de la creación encontramos el mandato de someter y dominar. Pero leído junto al segundo relato, donde encontramos los verbos labrar y cuidar, el mandato de la dominación encuentra su profundo y original sentido. Podríamos leer aquí, en relación al periodo de la creación, las palabras de Jesús: en el principio no era así. Fray Eguiarte, al comentar este pasaje, lo pone en relación con lo que San Agustín entiende por administrar. Dice este comentador de San Agustín que Agustín, cuando habla de la creación o del papel que tiene el hombre en la creación, utiliza el término latino viribus, que quiere decir el administrador, que lo comenta principalmente en el sermón 359. Dice así, Agustín: a todos se nos ha confiado en esta tierra algo de lo que tendremos que rendir cuentas al Padre de familia. Como tercer y último fundamento teológico para el cuidado de la creación, encontramos que el ser humano tiene la misión de cuidar aquello que no es suyo, sino que es del Señor, y que se le ha encomendado para participar de la creación divina como co-creador, pero principalmente como administrador de los bienes, cuidando, labrando, dominando, protegiendo la creación hacia Dios y en Dios, y todo esto con amor.